pasado una primera vuelta con bastantes dificultades, sea por lesiones o sea por el bajón que hemos dado en el último mes. Claramente nos faltan 2 partidos. Yo creo que el equipo tiene calidad suficiente para estar entre el puesto 11 y 8 de la clasificación, más mirando para arriba que mirar para abajo. La plantilla tiene carencias, que todos lo sabemos, carencias físicas. No somos un equipo físico, somos un equipo de talento con todo lo que lleva eso. Yo creo que tenemos que mejorar la segunda vuelta claramente, con un calendario mucho más difícil que la primera vuelta. Yo creo que el bajón ya ha pasado, ¿no? Y ahora mismo ya en esta segunda vuelta no hay ninguna excusa. No descarto hacer incorporaciones, nosotros siempre pensamos en mejorar, pero bueno, si nos sale alguien es imposible fichar a nadie. Tenemos una responsabilidad, yo creo, económica con el club. Nosotros no vamos a ser un club que nos gastemos más de lo que tengamos, porque eso es pan para hoy y hambre para mañana. Kraljevic tiene contrato y mientras tenga el contrato tiene que dar el 100%. Por ahora no lo ha dado y si no lo da, pues buscaremos otras soluciones. Tenemos que volver a competir. Lo más importante y la palabra clave en este club es competir. Y tenemos que competir todos los partidos, porque si seguimos compitiendo como hemos competido contra Gran Canaria, contra Vitoria, incluso jugando mal contra Juventud, al final vamos a sacar partidos de ahí. Os sigo diciendo que el partido de Manresa es un partido de tensión, como nos pasó en Fuenlabrada, y después fuimos para arriba. Esta semana tenemos un partido contra Unicaja en casa que nos tiene que hacer valorar en el estado real que estamos, ¿no? Después de ganar y estar ya tranquilos. También os digo, hemos pasado un mes muy malo. Lo que no podemos pretender es que en una semana, la semana pasada se entrenó de maravilla, no había visto estos entrenos en un mes, lo que no podemos pretender es que en una semana arreglemos todo lo que hemos hecho mal en un mes. Esto es pasito a pasito, ¿no? Yo creo que dimos un paso y tenemos que dar otro paso esta semana. El trabajo diario de Andreu es impecable y lo que transmite a los jugadores, cómo lleva el grupo, es impecable. Luego, los jugadores tienen que expresarlo en la cancha, ¿no? Yo creo que ahora hemos tenido un bajón, con 2 victorias más estaríamos todos contentos, venimos de una victoria y vamos a ver cómo funciona el equipo, pero por ahora Andreu, impecable. Nosotros tendríamos un problema si vemos a los jugadores que no están implicados, y es al revés. Yo creo que hablaron todos en el vestuario, se dijeron no a mal, si hubo cambio de opiniones y tal, y yo creo que se ha mejorado. Una afición muy entendida, que sabe de baloncesto, que puede perdonar todo menos la actitud. Y yo, como jugador, a mí no me gustaba que me pitaran por mi actitud. Aquí solo se pita si no hay actitud, si no hay lucha. No te pitan por fallar, no te pitan por no meter los tiros solo, ¿no? Yo creo que está bien que cuando vean falta de actitud pues respondan. Eso lo hace ponernos las pilas.